Tal vez en este momento hay algo que te está molestando sobre tu libro, y esto podría ser la razón exacta por la que no logras terminarlo. Y no se trata de la falta de tiempo, y tampoco puede que sea un problema de disciplina, porque a todos nos ha pasado. Podría ser que tu libro no es una prioridad real en este momento, y hasta que no lo veas, vas a seguir en el mismo lugar. Escribí mi primer libro a los 27 años, sin acceso a editoriales y sin saber cómo publicarlo. Desde entonces he aprendido a base de errores y aciertos cómo funciona realmente escribir y autopublicar libros. En este podcast comparto el oficio de la escritura, disciplina, decisiones y experiencia real desde dentro. Mi nombre es Checo Martínez y esto es Vivir de Escribir. Hola, ¿qué tal? Escritor creativo, espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres en este momento. Mi nombre es Checo Martínez y te doy la bienvenida al episodio número 545 del podcast Vivir de Escribir. En este episodio vamos a hablar sobre por qué tu libro no avanza, porque no es una prioridad real. Y es un episodio que estoy grabando el día lunes 4 de mayo del 2026 y son justamente las 5:48 de la tarde. Antes de continuar con el episodio, quiero comentarte que si los episodios que he compartido anteriormente contigo en este podcast te han servido, te han ayudado, te han sido útiles o has encontrado algo de valor en ellos, suscríbete o dale seguir a este podcast en Spotify o la plataforma donde lo estés escuchando, ya que en este podcast hablamos sobre escritura, autopublicación y marketing de libros sin romanticismos. Recuerda que cada martes lanzo un episodio nuevo a las 5 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Así que dale suscribirte si escuchas este podcast en YouTube o seguir en Spotify para que de esa forma no te pierdas de ningún episodio. ¿Cuántas veces no te ha pasado que estás escribiendo tu libro, pero de alguna forma te sientes desconectado? Y no tiene que ver mucho con esa conexión personal con tu historia, sino con algo más superficial. Y puede ser que esté muy relacionado con el pensamiento de no tengo tiempo para escribir. Y yo me acuerdo perfecto que esta era la excusa que yo siempre me vendía cuando estaba en mi empleo, en mi último empleo que fue en 2015, 2016, por ahí. Y recuerdo, veía mi día, pues obviamente lleno de actividades, aproximadamente desde las 6 de la mañana hasta en la noche. Mi rutina giraba en torno al empleo en ese entonces. Entraba a las 8 de la mañana, salía a las 6 de la tarde. Y yo en ese entonces tenía este empleo de 8 a 6 y corría. Y aparte iba al gimnasio. Empecé en ese entonces a ir al gimnasio. Recuerdo que un amigo me pasó una rutina y estuvo trabajando conmigo. La verdad es que me fue bastante bien, tengo que admitirlo. Y recuerdo que me levantaba como a las 5 de la mañana y me salía a correr entre 5:30 y 5:45 y regresaba a la casa ya como a las 6:20. Recuerdo que tenía que estarme bañando como a las 6:30 más o menos para salir en corto, cambiarme y ponerme mi ropa del trabajo, que casi siempre iba de vestir o iba casual. Había días casuales, creo, pero como era consultor en ese entonces sí tenías que ir un poquito presentable. Y recuerdo que tenía muy poco tiempo, realmente era muy difícil. De 6 de la tarde en adelante era mi único tiempo libre. Dije, quiero escribir un libro, pero no tengo tiempo. Y tal vez esto ya lo has escuchado muchas veces en este podcast, tal vez sea el primer episodio en el que te hablo sobre sobre que un libro debería ser una prioridad real cuando realmente estás comprometido con él. Pero mira, yo veía todas mis actividades y constantemente me vendía la idea de que no tenía tiempo, pero sí tenía tiempo. El problema es que estaba usando ese tiempo en otras cosas. Por ejemplo, tenía espacios de tiempo de 10 minutos, 20 minutos, 15 minutos, pero me la pasaba distraído en el teléfono, me la pasaba distraído en el internet viendo videos o viendo series, cosas urgentes, pero que a final de cuentas no eran tan importantes. Y ahí fue donde me cayó algo que no me gustó. Y no es que no pudiera escribir, es que estaba eligiendo no escribir. Y aquí te va algo incómodo. No haces lo que quieres, haces lo que decides. Y esto aplica incluso para nuestro día a día.
porque todos queremos escribir un libro, pero también queremos descansar, ver series, salir a caminar, no incomodarnos. Y cuando llega el momento de elegir, pues terminas eligiendo lo fácil. Y yo también entro ahí porque yo también elegía lo más fácil, el no hacerlo, el simplemente venderme la excusa, ¿sí? Porque mira, tu libro no solamente está compitiendo contra el tiempo, compite contra tu comodidad, contra tu cansancio, tu distracción, tu falta de decisión. Y mientras tu libro siga siendo algo que haces cuando puedes, siempre va a perder, ¿ok? Siempre va a estar como segunda prioridad, nunca va a ser una prioridad en tu vida y mientras lo veas así, nunca vas a escribirlo, ¿sí? Y aquí te va una verdad incómoda. Si tu libro realmente fuera importante para ti, ya le estarías dando espacio, ¿sí? Entonces, ¿qué puedes hacer para realmente comprometerte con tu libro? Yo te voy a platicar mi experiencia, ¿sí? En 2014, yo decidí que quería escribir mi primera novela. Era la primera novela que escribía en serio, ¿ok? Yo sabía que no tenía casi nada de tiempo, que el único tiempo disponible que podría tener era en la noche. Pero te soy sincero, con el trabajo de consultor, elaborando manuales, documentos, hojas de trabajo, era un trabajo entre comillas aburrido. Debo serte honesto, me gustaba, sí, porque estaba enfocado en soluciones, pero no lo disfrutaba, no me llenaba. Y yo quería hacer algo que realmente me llenara, y eso era escribir un libro. Yo quería realmente hacer algo que marcara un impacto, una diferencia. Dije, estoy aquí por algo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Voy a ver qué espacio de tiempo tengo durante el día para escribir el libro. Mira, yo no estaba dispuesto a renunciar al ejercicio porque ya estaba motivado. Recuerdo que ya estaba empezando a perder algunas tallas. Ya estaba también comprometido con el correr durante las mañanas. Estaba también comprometido ya con el gimnasio. Aunque para el primer libro, debo serte honesto, todavía no iba al gimnasio. Yo empecé a ir al gimnasio a finales del 2014. Y esto fue porque un amigo me pasó una rutina y me metí al gimnasio. Pero en ese entonces recuerdo que solamente tenía tiempo después del trabajo, pero me sentía cansado mentalmente. Me sentía drenado al llegar a casa. Entonces dije, no la voy a armar si estoy en casa con el libro. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Escribir en la mañana. Dije, va a ser incómodo, pero bueno, puedo dedicarle al menos 15 minutos, de 4:30 a 5 de la mañana. Lógicamente los primeros días debo serte honesto, fueron difíciles porque no estaba acostumbrado, tenía sueño, quería regresarme a la cama a dormir porque era mucho más fácil. Pero dije, este es el año en el que realmente me comprometí que quería escribir ese libro porque ya estaba harto de cada año brindar con la familia, con la copa de año nuevo, decir, este va a ser el año en el que voy a escribir mi libro y publicarlo. Ya estaba harto, ya llevaba así como 4 años. Dije, no, ya, es justo y necesario. Dije, 2014 va a ser el año en el que voy a escribir y publicar ese libro. Y algo se movió en mí. Y realmente me comprometí porque los primeros días, como te digo, fueron muy difíciles, pero a medida que fui repitiendo el levantarme a 4:30 de la mañana, 4:40, me sentaba 10-15 minutos en la computadora y escribía la historia. Afortunadamente, yo te soy sincero, ya tenía historias escritas desde el 2007. Yo lo único que hice fue tomarlo eso como ideas y les di forma de una novela. Me enfoqué en contar lo que sucedía como que leyendo esas cosas, pero lógicamente escribí la novela desde cero, pero tomando esas ideas en cuenta. Entonces, a medida que fui repitiendo día tras día, algunos días, te soy sincero, sí me quedaba dormido, no me levantaba a escribir, pero la mayoría de los días sí logré levantarme y sí logré quedarme en la computadora, ¿ok? 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos y así consecutivamente. Y recuerdo que de repente como que se empezó a mover algo dentro de mí que me dijo, ¿y si le dedico un poquito de tiempo durante la tarde? Porque dije, tengo 1 hora de comida, ¿qué tal si como en media hora rápido? Le avanzaba un rato en la casa también, unos 10 minutos cuando podía, pero así fue como logré terminar el libro. Era un libro cerca de 70,000, 80,000 palabras más o menos. Fueron como 60 días, pero logré finalizarlo y ese fue el proceso que yo llevé a cabo. Pero fíjate cómo es bien interesante cuando uno elige tomar la decisión
Cuando uno elige hacerlo, aunque sean 10, 15 minutos, y empiezas a repetir día tras día, es bien interesante cómo también le fui agregando más tiempo durante las mañanas, porque te empiezas a motivar más de que ya tienes un gran avance y esto sin duda alguna te hace sentirte capaz de querer escribir más tiempo, ¿sí? Entonces, quiero compartirte una frase clave. Tu libro no está detenido por tu vida, está detenido por lo que eliges cada día, ¿sí? Y hoy en día te puedo compartir mi experiencia real, mi experiencia de lo que estoy haciendo hoy en día. Fíjate, yo lo primero que hago en el día es escribir. A veces me voy a caminar antes de escribir porque digo, necesito que se me fluyan las ideas, sentirme más fresco, ¿no? Pero normalmente lo que hago en las mañanas es sentarme y escribir. Ya sea que me levante a las 6 de la mañana, ya sea que me levante a las 7 de la mañana, me ayuda mucho a hacer un poco de meditación antes de sentarme a escribir. Me tomo un vaso con agua, a veces me como una fruta y ya luego de la fruta viene la taza de café mientras estoy escribiendo porque el café a temprana hora sin nada en el estómago me irrita. Oye, si este episodio te está ayudando a desbloquear tu escritura, quiero pedirte un favor. Deja 5 estrellas al podcast en Spotify o en la plataforma donde lo estés escuchando. Tu opinión ayuda a que más escritores descubran este podcast y puedan avanzar también. Muchísimas gracias por estar aquí. Entonces, eso es lo que yo hago normalmente. Elijo escribir antes de toda la rutina del día, porque yo sé que ya hice lo más importante y ya puedo dedicarme a hacer otras actividades como grabar este podcast también para compartirte eso. Entonces, eso es lo primero que hago en el día, a primera hora. Y a veces cuando no puedo hacerlo, al día siguiente, simplemente lo muevo de día. Muevo mi sesión de escritura, por ejemplo, este miércoles no voy a poder escribir, la muevo para el jueves y escribo hasta el sábado y descanso el domingo, ¿sí? Pero yo ya sé que que eso me ayuda a mantener la constancia que he venido construyendo todo este año. Porque todo lo que va de este año, prácticamente casi todo el año no he dejado de escribir durante las mañanas, chicos. Así que bueno, aquí viene el cambio de perspectiva, ¿ok? No necesitas más tiempo, necesitas dejar de negociar con lo que dices que es importante para ti, ¿sale? Y bueno, yo ya te compartí una etapa donde la verdad decidí priorizar la escritura porque ya sentía que tenía que hacerlo y realmente lo sentí diferente porque eso me ayudó también a mí a buscar más tiempo durante el día. Y fue como logré finalizar mi primera novela. Y ya que hemos llegado a esta parte, quiero dejarte un ejercicio práctico. Quiero que respondas a la siguiente pregunta escribiéndola en una hoja. ¿En qué se me está yendo el tiempo realmente? Y respóndelo sin justificarte, sin adornar. Sé honesto contigo mismo o contigo misma, ¿ok? Y luego esto. ¿Qué estoy evitando cuando no escribo? Y ahí vas a encontrar la respuesta a lo que te está deteniendo de avanzar con tu libro. Tu libro no va a avanzar cuando tengas tiempo, va a avanzar cuando dejes de tratarlo como algo opcional, ¿ok? Así que si este episodio te gustó, te pido por favor que le dejes 5 estrellas, que lo compartas con alguien que quiere escribir, pero no avanza, ¿ok? Antes de despedirme, quiero hacerte una invitación. Ya está abierta la convocatoria para mi programa de acompañamiento editorial. Si ya terminaste tu libro y quieres prepararlo para publicarlo con una estrategia clara, durante 8 semanas trabajaremos juntos para ayudarte a tomar las decisiones correctas antes de lanzar tu libro. Solo abriré 3 plazas por convocatoria. Si te interesa aplicar, encontrarás toda la información en el enlace que te dejo en la descripción de este episodio. Muchísimas gracias por haber escuchado el episodio 545. Mi nombre es Checo Martínez y recuerda que en este mundo de la escritura todo empieza con dar un solo paso a la vez. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por haber escuchado este episodio. Si llevas tiempo sintiendo que quieres escribir un libro pero no terminas de empezar, preparé un ebook gratuito que te puede ayudar mucho. Se llama Las 5 razones por las que no te asumes como escritor y por eso no empiezas tu libro. No es teoría, es un diagnóstico para que entiendas qué te está frenando y dónde estás parado ahora mismo. Puedes descargarlo en lanzatulibroconexito.com/descarga.
Mi nombre es Checo Martínez, esto fue Vivir de Escribir y te veo en el próximo episodio.